Muy buenas amigos, bienvenidos al canal de Ciencias con Salva. Vamos a continuar con física general y en este vídeo de electricidad número 7 vamos a ver dos ejemplos resueltos de la aplicación de la ley de Coulomb. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, aquí en el ejemplo número 1 nos dicen calcular la fuerza que ejerce una varilla de longitud L cargada con una densidad de carga lambda, es la densidad de carga lineal, sobre una partícula con carga Q minúscula situada en la misma línea de la varilla y a una distancia A de su extremo. Muy bien, vamos a dibujarnos la varilla y las fuerzas que actúan sobre la carga para tener una mejor visión del problema. Tenemos una varilla, esta varilla es una varilla de longitud L y sobre la línea que se extiende sobre su eje, el eje de la varilla, a una distancia determinada tenemos una carga positiva. Muy bien. A esta carga la vamos a denominar Q minúscula y está situada a una distancia A del extremo de la varilla. Muy bien. Vamos a considerar dentro de la varilla un diferencial de X de la varilla, un diferencial de L, un diferencial de longitud que está situado a una distancia de la carga X. Vamos a llamarlo así. La distancia de la carga al diferencial de XX y el diferencial de longitud de la varilla lo vamos a denominar diferencial de X. Muy bien. Sobre la carga, Q minúscula, actúa una fuerza que es diferencial de F. Esta fuerza diferencial de F es la fuerza debida a la densidad lineal de carga sobre este diferencial de X de la varilla. Por lo tanto, para hallar la fuerza total que ejerce la varilla sobre la carga, debemos integrar a lo largo de toda su longitud. Bien, vamos a comenzar. La ley de Coulomb nos dice lo siguiente. Diferencial de F, vamos a hablar ahora de diferenciales, es igual a la constante de Coulomb, K sub 0, por la multiplicación de las cargas, Q minúscula, que es la carga sobre la cual se ejerce la fuerza, por diferencial de Q, que es el diferencial de carga que tiene este trocito diferencial de X de varilla, dividido por la distancia al cuadrado. Y la distancia al cuadrado es X al cuadrado. Es la distancia que separa diferencial de X de la carga Q minúscula. Bien, la densidad lineal, lambda, viene dada por la siguiente expresión. Lambda es igual a la carga Q mayúscula, que es la carga que contiene la varilla, dividido por su longitud. De aquí podemos concluir que lambda es igual a diferencial de Q partido diferencial de X, que sería la densidad lineal que corresponde solamente a este pequeño diferencial de longitud. Bien, y de aquí sacamos que diferencial de carga es igual a lambda por diferencial de X, despejando directamente. Muy bien. Diferencial de F, por tanto, es igual a K sub 0, que es esto de aquí, por Q minúscula, por lo que vale diferencial de Q, y diferencial de Q es lambda por diferencial de X. Lo sustituimos aquí directamente, dividido X cuadrado. Bien, entonces F va a ser igual a la integral desde A, es decir, desde la distancia A del extremo hasta A más L, que es toda la longitud de la varilla, de K sub 0 por la expresión esta, Q minúscula por lambda por diferencial de X partido X cuadrado. Muy bien. Entonces, K sub 0 lo podemos sacar fuera de la integral, porque es una constante. La carga Q minúscula también la podemos sacar. El valor lambda también lo podemos sacar. Y vamos a integrar desde A hasta A más L de diferencial de X partido X cuadrado. Esta integral es una integral muy sencilla. Por lo tanto, una vez realizada la integral, nos da K sub 0 por Q por lambda por 1 partido por X, que lo tenemos que evaluar entre A y A más L, que son el límite inferior y el límite superior, que es toda la longitud de la varilla. Muy bien, entonces esto nos da, ya habiendo realizado las sustituciones correspondientes, K sub 0 por Q por lambda por L partido A, que multiplica a A más L. Podéis hacer vosotros las sustituciones en un papel aparte, sustituir primero A más L donde hay X y restarle la expresión habiendo sustituido A donde hay X. Muy bien, y nos da esto. Ya simplificando. Por lo tanto, la fuerza que ejerce la varilla sobre la carga Q minúscula es toda esta expresión.
Muy bien, pues ya hemos terminado con este ejemplo. Como veis, es muy sencillo, teniendo claro cómo funciona la ley de Coulomb, pero trabajando con diferenciales. Vamos a ver el ejemplo número 2. Aquí en el ejemplo número 2 nos dicen, un anillo de radio A está cargado con una densidad lineal lambda. Perfecto. Calcular la fuerza que ejerce sobre una carga Q minúscula colocada a una distancia B de su centro y sobre el eje del propio anillo. Muy bien. Aquí nos dibujamos el anillo y el radio. Es decir, el anillo tiene un radio A. Vamos a considerar dentro del anillo dos diferenciales de longitud del anillo. Un diferencial de L, que queda por aquí arriba y diametralmente opuesto, un diferencial de L sub 1, que son exactamente iguales. Muy bien. El eje que pasa por el centro del anillo, este eje blanco, en este eje es donde está situada la carga, ¿vale? Q minúscula. La carga positiva, y el anillo también es positivo. Vamos a considerarlo aquí porque no nos dicen lo contrario. Bien, entonces la carga está situada a una distancia B del centro, sobre el eje del anillo, sobre un punto P. Muy bien. Vamos a considerar las distancias que separan a la carga de los elementos diferenciales como distancia R. Por lo tanto, de la carga a este elemento diferencial de L tendremos una distancia R y de aquí exactamente igual, porque es totalmente simétrico. Bien, vamos a considerar que este sea el eje X y este sea el eje Y. Muy bien. Entonces es evidente que este diferencial de L sub 1 va a ejercer una fuerza sobre la carga y este diferencial de L va a ejercer otra fuerza sobre la carga, que van a seguir su misma dirección y sentido de repulsión. Muy bien. Tener en cuenta que los diferenciales de F son exactamente iguales, aunque vayan en direcciones diferentes, pero estos diferenciales de F proyectados sobre el eje horizontal, sobre el eje X, nos dan la componente diferencial de F de X, y proyectados sobre el eje Y nos dan la componente diferencial de F de Y. Bien, aquí hay que recalcar que es evidente que las componentes verticales, diferencial de F de Y, se van a cancelar, ¿vale? Se cancelan porque unas componentes de fuerza van en un sentido y las otras, que son exactamente iguales, van en el otro sentido. Por lo tanto, las componentes en Y se cancelan totalmente y tenemos que considerar solamente la componente en F de X. Pero hay que tener en cuenta también que esto no son dos fuerzas, ¿vale? Estos son un círculo que podríamos considerar de fuerzas infinitas, ¿vale? Que podríamos pintar directamente aquí. Bien, vamos a aplicar la ley de Coulomb. Como antes, la ley de Coulomb nos dice que diferencial de fuerza es igual a la constante de Coulomb, K sub 0, en el vacío, por la carga Q minúscula, ¿vale? Que es la carga positiva sobre la que se está ejerciendo la fuerza por parte del anillo, por diferencial de Q. Los diferenciales de Q son los diferenciales de L, la carga lineal que tienen estos diferenciales de L, dividido R cuadrado. Pero claro, R cuadrado, aplicando Pitágoras, es igual a A cuadrado más B cuadrado. Es decir, este cateto por este cateto. Entonces aplicando Pitágoras directamente. Muy bien. La densidad lineal de carga va a ser igual a Q, que es la carga que contiene el anillo completo, partido por su longitud. ¿Vale? La longitud completa del anillo, o el perímetro completo del anillo. De aquí, como antes, lambda es igual a diferencial de Q partido diferencial de L, porque estamos hablando de elementos diferenciales. Por lo tanto, estas fuerzas diferenciales de F son las que ejercen las cargas diferenciales de Q que corresponderían a estos diferenciales de longitud. Muy bien. Entonces, diferencial de Q es igual a lambda por diferencial de L, lógicamente. Exactamente igual que antes, con la varilla. Bien. Entonces, diferencial de F podemos ponerlo como K sub 0 por Q por lambda por diferencial de L, es decir, sustituimos diferencial de Q mayúscula por lambda diferencial de L, por esta expresión, dividido R cuadrado, pero R cuadrado habíamos dicho que era A cuadrado más B cuadrado, ¿vale? Que es la distancia B al centro del anillo más el radio, al cuadrado. Muy bien. Ya tenemos la expresión de diferencial de fuerza. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la integral cerrada, ¿vale? En una trayectoria cerrada, de K sub 0 por Q por lambda por diferencial de L partido A cuadrado más B cuadrado.
¿vale? Eliminando el diferencial de aquí, se nos queda la integral. Tener en cuenta que es una integral circular, ¿vale? Por lo tanto, aquí vamos a tener como resultado un perímetro. Bien. El ángulo este, que forma R con la horizontal, lo vamos a denominar alfa. Entonces, diferencial de f de x, que es la componente que nos interesa, hemos dicho que la componente diferencial de f de y no nos interesa porque se anulan, se cancelan todas las fuerzas perpendiculares, entonces es igual a diferencial de f coseno de alfa, ¿vale? Esto es alfa también, pues entonces diferencial de f coseno de alfa, que es esta flecha blanca de aquí. Muy bien. Entonces coseno de alfa sabemos que es la distancia b partido por la hipotenusa, es decir, la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esto es coseno de alfa. Coseno de alfa, recordar que viene como cateto contiguo partido por la hipotenusa. Muy bien. Hay que tener en cuenta que esto no son dos fuerzas solamente, una que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia abajo, ¿vale? Esto es una especie de círculo tridimensional que, si nosotros consideráramos infinitos diferenciales de longitud, cada diferencial de longitud estaría ejerciendo su fuerza sobre el mismo punto, pero de forma circular. ¿Vale? Por eso aquí tenéis que imaginar que van muchas fuerzas radiales que se cancelan entre sí y también un círculo de fuerzas que van a ocasionar que la diferencial de f de x pues aumente en valor porque es la suma de muchos elementos diferencial de L. ¿Vale? Tenerlo en cuenta eso porque es volumétrico. Tenerlo en cuenta. Bien, entonces partiendo ya de este dibujo que hemos detallado antes, vamos a empezar. Diferencial de f es igual a la constante de Coulomb, K sub 0, por la multiplicación de las dos cargas, Q minúscula, que es la carga sobre la que se está ejerciendo la fuerza por parte del anillo, y diferencial de Q mayúscula, que son los diferenciales de L, partido R cuadrado. Diferencial de f de x es igual a diferencial de f por coseno de alfa, y diferencial de f de x, ya sustituyendo, es igual a K sub 0 por Q por diferencial de Q partido a cuadrado más b cuadrado, que es R cuadrado, por coseno de alfa, que es b partido la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que lo habíamos sacado antes. ¿Vale? Habíamos dicho que diferencial de f de x, o f de x, era igual a la fuerza diferencial de f por coseno de alfa, y coseno de alfa nos valía esto, acordaros. Y si no, retroceder un poquito en el vídeo. Muy bien. Entonces, diferencial de f de x es igual a K sub 0 por Q por diferencial de Q por b. Tener en cuenta que ahora lo estamos agrupando y ponemos en el denominador a cuadrado más b cuadrado elevado a 3 medios, que es el producto que nos da a cuadrado más b cuadrado por a cuadrado más b cuadrado elevado a 1 medio. Y 1 medio más 1 son 3 medios. Es eliminando la raíz cuadrada y poniéndolo como exponente. Muy bien. Esto implica que diferencial de x es igual a K sub 0 por Q, y ahora diferencial de Q lo sustituimos por lambda por diferencial de L, por b partido a cuadrado más b cuadrado elevado a 3 medios. Muy bien. Entonces, f de x se nos va a quedar como la integral a lo largo de una curva cerrada de K sub 0 por esta expresión. Q minúscula por lambda por diferencial de L, que es Q mayúscula, diferencial de Q mayúscula, por b partido a cuadrado más b cuadrado elevado a 3 medios. Muy bien. Por lo tanto, esto implica que f de x va a ser igual a, y ahora podemos sacar fuera de la integral todo lo que sea constante. ¿Y qué es constante? Todo menos el diferencial de longitud. Por lo tanto, toda esta expresión sale fuera de la integral y se nos queda dentro de la integral solamente diferencial de L. Pero claro, si nosotros integramos en una curva cerrada diferencial de L, que es un círculo, pues lógicamente tenemos que aplicar la fórmula del perímetro de un círculo, ¿vale? Muy bien, por lo tanto esto implica que diferencial de L, la integral de diferencial de L es igual a 2πa, que es 2 por pi por r, que es el perímetro de una circunferencia, ¿vale? Muy bien. Por lo tanto, esto es el perímetro del anillo, y f de x es igual a K sub 0 por Q por lambda por b, dividido por esta expresión a cuadrado más b cuadrado elevado a 3 medios, por la integral de diferencial de L, que es 2πa. Y ya tenemos la expresión de la carga f de x, que depende del radio y depende de la distancia
que separa el anillo de la carga y ya está, básicamente es eso. Muy bien, pues espero que se haya quedado claro tanto el problema de la varilla como el problema este del anillo. Como veis, son dos problemas muy similares, pero la diferencia está en calcular la longitud de una varilla y en calcular la longitud de un círculo, o el perímetro de un círculo. Muy bien, pues espero que se haya quedado claro. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!